Buen día a todos. Ahí voy leyendo. Gracias Fernando por estar nuevamente presente. Gracias por las preguntas. Ahí me adelanto. Lo del agazapado como tigre, vamos a planear algunas formas de ir saltando. Creo que hoy es un día para poner a prueba eso. Antes de comenzar, y como siempre, dejamos correr unos minutos para que se vaya conectando el resto. Les pregunto, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Algún comentario? ¿Algún ajuste que necesiten que haga? Gracias. En esta previa, los que, los que estén un poco más avanzados, los que hayan participado de Instagram anteriores, por supuesto todos los alumnos de ICB esto lo van a tener. Quien pueda tener alguna plataforma abierta, algún gráfico abierto con algún activo de lo que normalmente comentamos, sea algo relativo al bloque de Forex, mercado accionario, los que comentaron o preguntaron por el Standard & Poor's, tener un Standard & Poor's abierto, quienes siguen criptomonedas, todos tengan un gráfico delante, quien pueda, ¿no? Y quien no, lo invito a que lo haga en el Instagram siguiente, porque me gustaría aprovechar, luego de que hable un poco de la macro, del contexto económico, aprovechar algunas estrategias de trading, no orientadas a una recomendación, saben que eso no lo puedo hacer por Instagram, pero sí para bajar un poquito más a tierra todo esto que hablamos y acercarnos un poco más a lo que es el día a día de mercado, ¿sí? A cómo uno puede tomar algunas decisiones, principalmente cuando todas las noticias son negativas o mayormente negativas, que es lo que viene sucediendo en estas últimas semanas. Así que, repito, quien pueda tener una plataforma de gráficos abierta, lo invito a hacerlo. Quien todavía no sabe cómo descargar una plataforma, cómo moverse, cómo utilizarla, invito a que deje el comentario por Instagram o que visite la página de ICB, que es donde la pueden descargar. Todos los que hayan preguntado por, como veo ahí, Nasdaq, S&P, mercado en general, bueno, ahora lo voy a comentar. Mientras, en esta previa, invito a que visiten la página de ICB. Para quienes no la conocen, www.icbargentina.com. Están habiendo nuevos programas, ¿sí? Más orientados al trading. Si bien siempre tuvimos contacto directo, ¿no? con el trading, con las inversiones activas, los análisis profundos, hay ahora una sorpresa en este mes de mayo, con lo cual invito a todos a que que visiten la página y pongan especial atención en el programa IPRO, ¿sí? Principalmente los que están sumándose al mercado o los que quieren profundizar. Yo creo que por cómo vienen los mercados, por la volatilidad, por la velocidad de los acontecimientos, creo que es la capacitación ideal para este año. Bueno, estamos 3 minutos pasados de las 11, se siguen conectando, pero vamos a comenzar por respeto a los que arrancaban a tiempo. Sé que igual quienes no se conectan a veces no tiene que ver con una cuestión de tiempo, sino que a veces el Instagram, algunos me dicen que les avisa un poco más tarde, así que bueno, vamos a arrancar igual. Vamos a empezar hablando como me gusta hacer. El Instagram tiene una parte, o está orientado este Instagram a hablar un poco del contexto, hablar un poco del mercado internacional. Voy a hablar un poquito para no irme de tema, porque podríamos hablar horas de lo que está sucediendo, es algo realmente importante. Parte ya lo venimos anticipando desde el año pasado, pero ahora ya está corriendo, ya es más protagonista en todos los medios de comunicación, entonces lo voy a decir. Y hago un alto, hay una pregunta. El día de hoy es importantísimo, si cierra negativo se seguirá ajustando. Vamos a ver, o por supuesto vamos a ver cómo corre el día y vamos a ver qué pasa, ¿sí? Con los mínimos, ¿sí? Voy a cambiar, voy a hablar de contexto, pero los precios se están moviendo muy rápido. Esas pantallas que veo ahí atrás son todos intradiarios. Con lo cual, vamos a hacer lo siguiente: todos los que tengan un gráfico, todos los que puedan simular alguna operación, hagan lo siguiente, ¿sí?
En el caso de mercado accionario, que es lo que varias veces lo que vi varias veces en el texto, S&P, Nasdaq, pueden sumarle Russell, pueden sumar Dow Jones, aunque me gusta bastante el S&P, el Russell y el Nasdaq, simulen, ideal si pueden hacer una plataforma demo, una compra en los precios actuales estableciendo un stop loss en los mínimos de hoy. Para Fernando, que antes decía que estaba ahí agazapado como un tigre, bueno, probemos a hacer un primer salto. Creo que este contexto, y como decía antes, es muy favorable para los traders. ¿Qué son los traders? Ya hemos hablado de qué es el trading en Instagrams anteriores. Más que nada, quienes son más activos, ¿sí? Quienes pueden abrir y cerrar posiciones más rápido, quienes tienen un espacio temporal más corto. Entonces, es ideal, porque hay mucha volatilidad, ¿sí? En pequeños espacios temporales se pueden producir movimientos muy fuertes. Eso es muy positivo, también es muy negativo, porque como se pueden dar ganancias, se pueden dar pérdidas. ¿Cómo limitamos las pérdidas? Con un stop. ¿Qué es un stop? Un cierre de la operación. Si yo voy a comprar ahora, como dije, simulemos la compra de un Standard & Poor's en este precio. ¿Qué es este precio? Permítanme que lo mire. 3.900 para redondear valores. Y si no, anótenlo. El que no tiene una plataforma diga, voy a anotar, compro el Standard & Poor's en el nivel de 3.900 y voy a establecer un stop en 3.850. Eso sería un trade, ¿sí? Así de simple. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esto? Voy a hablar un poco en términos generales, aunque estoy tratando de profundizar lo que más puedo. Calculen la diferencia porcentual entre 3.905, creo haber dicho recién, pues está moviendo, dice 3.850. Ese es mi porcentaje de pérdida estimado. Entonces, si voy a invertir 1.000, a esos 1.000, si la cosa va mal, le tengo que aplicar ese porcentaje de pérdida en donde se me cerraría la operación o donde yo la cerraría porque ahí establecí el stop. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Podemos repetir lo mismo con las criptomonedas. Por ejemplo, ¿con cuál? Con Bitcoin. ¿Cuánto está cotizando Bitcoin ahora? 29.640. Simulemos comprar en el precio actual y establezcamos un stop en 28.500. Misma lógica. Alguno dirá, pero así de simple, esta es la forma de operar. No siempre. Yo se los digo porque creo que hoy pueden haber movimientos interesantes. Y por cómo está el contexto, y obviamente apoyándome en los análisis que realizamos todas las mañanas en las mesas de trading de ICB. Y acá lo mismo, quiero tirar un chivo más. Quienes visiten la página de ICB, www.icbargentina.com, visiten el programa de trading. ¿Para quién está dirigido ese programa de trading? Para los inversores que ya se han capacitado previamente o que tienen algún tipo de experiencia. Bueno, ahí ese programa de trading, dentro de lo que ofrece, tiene las mesas de trading de la mañana, que es donde analizamos activo por activo y seguimos un grupo de activos todos los días, y por eso es que me gusta la zona actual de precio, me gusta, ¿sí? Y por cómo se están moviendo los distintos activos y sus relaciones o correlaciones, me parece que es una mañana para probar, ¿sí? Para probar algún tipo de salida en favor o en dirección a subas en los activos de riesgo. Entonces, quedémonos con eso. Si alguien opera en Forex, simulemos una compra del euro dólar en el nivel actual 1,06, está un poquitito más abajo, con stop en 1,04, redondeando valores. Eso va a ser la prueba de la mañana de hoy. Una simulación de compra de euro dólar, que sería una operación long euro dólar con el stop que dije recién, una operación long Standard & Poor's, una operación long Bitcoin. Entonces, con eso lo dejamos correr y vamos a ver qué más da en este rato. Ahora sí, vuelvo al contexto. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Acá voy a repetir muchas cosas que he hablado anteriormente porque en realidad son las mismas variables, nada más que se van confirmando. Inflación en el mundo, muy alta, ¿sí? En Estados Unidos, en Europa, básicamente en todos los países del mundo. ¿Qué es lo malo de la inflación? En Argentina lo recontra conocen, el deterioro del poder adquisitivo, ¿sí? Se pierde poder de compra y eso genera una desaceleración económica. ¿Cuál es la respuesta de los bancos centrales? Suben las tasas de interés. ¿Qué pasa cuando uno sube la tasa de interés? Y esto hay que machetearlo, ¿sí? Es la respuesta tradicional. Ante la inflación, los bancos centrales tienden a subir las tasas de interés. ¿Para qué? Para enfriar la economía. Esperando que, si enfrían la economía, los niveles de precio bajen. Entonces, fíjense el mecanismo. Primero que no es lineal, ¿sí? No hay forma de asegurar que si luego de subir la tasa de interés se enfría la economía, eso enfría los precios. Entonces, primer punto importante. Y lo segundo importante es que apuntan a enfriar la economía.
Entonces va a haber un impacto económico negativo. Y para sumar importancia está el hecho de que el mercado o la economía internacional viene operando desde el 2008-2009, la última crisis financiera, con tasas de interés anormalmente bajas. Dicho de otra manera, hace, sacando cuentas, 14 años que vivimos en un mundo con tasas de interés que no se movían o estaban básicamente en cero. Entonces ahora empieza un nuevo contexto y una tasa de interés que alguno quizá no está familiarizado y dicen qué importancia tienen, es como un pilar dentro de la macroeconomía, porque es la tasa a la cual los bancos se prestan dinero entre sí y es una tasa base sobre la cual se arman todas las demás tasas de interés. En un país como Argentina eso quizá pierde un poco sentido porque está todo distorsionado. Tenemos una inflación de más del 50%, tenemos tasas que también oscilan 40-50%, ¿sí? Es anormalmente todo alto, está todo amplificado, magnificado. En el resto del mundo no es normal. En el resto del mundo una inflación del 2% es lo esperable y deseable y ahora está entre un 6 y 8 y eso es alarmante, eso es terriblemente grande. Y las tasas de interés en el mundo, Estados Unidos, Europa, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Japón, están entre 0 y 1 para redondear valores. A ese dinero se prestan los bancos, que aproximadamente entre sí. Entonces de ahí se empiezan a armar todas las demás tasas. Si se suben esas tasas de interés, las tasas que cobran las tarjetas de crédito, la tasa de los créditos hipotecarios, las tasas a las cuales las compañías se financian, todas se vuelven más altas, más costosas, y eso es lo que empieza a detener de alguna manera el consumo y la inversión. Entonces, parece poco, pero es un montón. Y además el mercado, por otro lado, reacciona a otras velocidades. Entonces, cuando sabe que esto va a tener un impacto negativo, cuando sabe que ese es el mecanismo de ajuste, termina reaccionando o sobre reaccionando antes. ¿Y cómo sobre reacciona? Cuando suben las tasas de interés y espera que se enfríen las economías, venden los activos de riesgo. Entonces, eso es lo que estuvimos experimentando en este momento. Entonces, esa es la macro. Inflación, suba de tasas de interés para tratar de enfriar la economía y contener inflación. ¿Y cuál es el riesgo detrás de esto? El riesgo es que las tasas de interés enfríen mucho la economía y no bajen mucho la inflación. ¿Y cuál es esa combinación? ¿Qué aparece entre desaceleración económica e inflación? Estanflación. Eso es un riesgo. ¿Sí? Entonces, ese es el riesgo del contexto actual. Un riesgo en el que tengamos inflación alta, se deteriore el poder adquisitivo y al mismo tiempo se desaceleren la actividad económica. ¿Qué es desacelerar la actividad económica? Básicamente que los consumidores compran menos y las empresas venden menos. Ayer, ¿por qué se dio una baja tan fuerte del mercado? Porque compañías en Estados Unidos como Walmart o como Target, ¿sí? que están relacionadas al consumo directo, pongámosle, o son un proxy, una forma de ver cómo está reaccionando el consumo directo, vieron caídas muy fuertes, ¿sí? o vieron cambios, mejor dicho, en el comportamiento de los consumidores que no veían anteriormente y se desplomaron sus acciones y eso generó un impacto negativo hacia todo lo demás. Entonces, básicamente ese es el contexto. Ahora, ustedes preguntarán del otro lado, si está todo tan mal, ¿por qué los precios podrían llegar a subir? ¿Por qué comencé la mañana de hoy diciendo vamos a simular algunas compras? ¿Sí? Porque los precios, generalmente los precios de los activos financieros descuentan información. ¿Qué significa descuentan? No esperan a que salga un dato en el presente para decir compro o vendo, sino que proyectan, todo como anticipado en el tiempo. Y lo importante ahora es ver si las bajas que tuvieron los precios de las acciones, de las criptomonedas o de monedas como el euro dólar, por ejemplo, en los últimos meses, esas bajas tan fuertes ya incorporó lo negativo de la macroeconomía que estamos viendo ahora. ¿Cómo sabemos cuánto de lo malo o cuánto de la información esperada está descontada en los precios? No hay ninguna manera de saberlo. Ahí hay que de alguna manera analizar, ¿sí? en base a la capacidad de cada uno, técnicamente, fundamentalmente, y decir, yo creo que ahora se descontó o no se descontó lo suficiente. E ir probando. ¿Qué es probando? Lo que dije al principio. ¿Sí? Cuando se haga alguna serie de movimientos, de señales, es decir, bueno, a ver, voy a probar ahora. ¿Y qué es probar? Algo como lo que dije recién. ¿Qué es? Agarro y meto todos los ahorros, compro y espero que el mundo evolucione como espero. No.
decir, bueno, hago una medida de riesgo, como siempre, ¿cuánto puedo invertir? Y en este contexto, donde ahora los riesgos son más grandes, ¿sí? ¿Invierto lo mismo de siempre o invierto un poco menos? Después depende mucho cómo está el inversor. Si es un inversor nuevo, que no tiene ninguna posición tomada en el mercado, hoy lo tiene bastante más fácil porque tiene los precios mucho más bajos en los últimos meses. Y una forma de encarar al mercado, como dije recién, elijo algún activo previamente analizado, ¿sí? Yo lo que les puse como ejemplo, Standard & Poor's, Bitcoin o monedas como el eurodólar están previamente analizadas por mí. Bueno, ustedes deberían hacer lo mismo, deberían tener la capacidad para analizar. Y por capacidad para analizar no me refiero a que manejen todas las herramientas técnicas y fundamentales, sino algo que manejen que les dé cierta independencia en el análisis. Porque si no, en un contexto como el actual, salir a comprar por leer noticias es lo más peligroso que hay. Van a leer noticias donde dice se va a desplomar todo y viene una crisis como las de las .com en el 2000 o va a subir todo, y eso no les sirve a ustedes. Tienen que tener, ¿sí?, algún análisis hecho por ustedes y poder ver en dónde está cada activo, van a ver dónde está, qué hizo, qué espero que haga, por qué. Entonces eso es lo que invito a hacerlo. Entonces la manera de acercarnos es, si yo nunca invertí, tengo una ventaja hoy, puedo hacer una estrategia como hice recién. Ahí estoy viendo que me está preguntando mi gran amigo Carlos sobre el Standard & Poor's. Le digo, parado en hoy, ¿sí? Sí, como inversor nuevo probaría una compra del Standard & Poor's con stop, ¿sí?, en los mínimos del día, que es lo que dije al principio. Si yo estoy invertido previamente y estoy positivo en el Standard & Poor's, esto ya es una opinión personal, no haría nada, me quedaría quieto. Excepto que tenga un perfil de riesgo de medio alto hacia arriba, en donde hoy, ¿qué haría? Sumaría posiciones al Standard & Poor's. Pero esas son mis posiciones previas. Las posiciones nuevas que sumaría, que son estas, les meto un stop en el mínimo de hoy. Es decir, compro. Si sube, las dejo, ¿sí?, y se me van a promediar, porque el precio al cual estoy comprando hoy, sumado a lo que tenía antes, me va a generar un nuevo promedio y las dejo. Si lo que sumo hoy se da que luego el Standard & Poor's baja por debajo de los mínimos, hoy, mañana, cuando sea, estas nuevas las saco. Y haría lo mismo, ¿sí?, estando posicionado en el Standard & Poor's y estando negativo, que es lo que le pasa a muchos inversores porque ha bajado mucho. Lo mismo, sumaría hoy, ¿sí?, con esa consigna. Insisto, estoy hablando de una estrategia técnica, no es una recomendación, lo vuelvo a decir, no es una recomendación porque primero no la puedo decir, ¿sí?, y segundo porque no lo podría hacer tan liviano, tendríamos que analizarlo y tendríamos que trabajar un poco más cuestiones individuales. Pero para lo que es el enfoque de este Instagram, eso me parece que es un planteo coherente. Voy a leer otra pregunta. ¿Opero en Forex? ¿Observo dólar contra canadiense? Cuando está en la baja, opero euro dólar long. Cuando está, bueno, hablando de Forex, como dije antes, cruces que me gustan en Forex. Cuando digo cruces, es tipos de cambio. Euro contra dólar me gusta, ¿sí? Para una, como dije al principio, para un trade, decir trade o decir inversión es lo mismo. Compraría el euro dólar en los precios actuales con stop en 1.04. Otro que me gusta, el australiano contra dólar. Compraría el australiano contra el dólar con stop en el mínimo de hoy. A alguno esto le va a sonar muy familiar, principalmente a los alumnos de ICB, y al resto le va a parecer muy nuevo. A los que le parece muy nuevo, tomen esto que yo les estoy diciendo ahora para ver un gráfico, para dibujar un cuaderno y para ver cómo evoluciona. Esa es la manera de acercarnos al mercado y con un enfoque real. Y después, si las cosas suceden, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasó? ¿Sí? Y en ese caso me presto para que me pregunten, ¿qué más viste, Ariel, a lo poquito que estoy diciendo? Y si no pasó, ver cómo funcionan esos stops. Bueno, ¿cuánto hubiera perdido acá? Un riesgo muy importante, por acá me tengo que sincerar. Uno dice, bueno, compro, pongo un stop, qué fácil que es, le calculo la pérdida. Lo que sucede muchas veces en la práctica es que este enfoque simplista, que es tal cual lo que yo les estoy dando, tiene al menos dos impactos negativos. Uno es que si lo repito muchas veces, ¿sí?, si compro y marco un stop y me baja y me activa el stop y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer, esas pequeñas pérdidas del stop se empiezan a volver más significativas. Entonces ahí hay una complejidad, y ahí es donde la experiencia, así, de cada uno va trabajando ese punto, ¿sí? Y lo otro es que dependiendo los activos que uno opere, hay activos como las monedas, como los índices, como los commodities o incluso las criptomonedas, que al operar durante todo el día, prácticamente las 24 horas,
hace que esos stops se terminen dando en donde uno los define. Distinto es cuando uno opera acciones, porque las acciones operan en una franja de tiempo. Abren en una hora, cierran en otra hora y después quedan inactivas hasta el otro día. Entonces, si aparece alguna noticia importante, como puede ser un balance, como los que decía el ejemplo el día de ayer, ese stop se da con un gap, que es un salto. Si a alguno le llama la atención de gap, anótelo y me lo dice para el próximo encuentro. Bueno, ahora me voy a las preguntas. ¿En qué tipo de gráfico recomiendo? Si uno va a ver un activo, es muy buena esa pregunta. ¿En qué tipo de gráfico? ¿Qué significa tipo? ¿O a dónde va esta pregunta? Cuando ustedes ven un gráfico, el cual les digo, invito a que lo pongan en velas, ¿sí? Que la representación del precio esté en velas. Cada vela, cada fragmento, cada intervalo del gráfico me va a representar el movimiento de precio en un periodo de tiempo determinado. Eso es lo que me están preguntando. Yo utilizaría por cada activo dos gráficos, ¿sí? Dos escalas temporales. Una que sea diario, donde quiero ver cada representación, cada vela representándome el movimiento de precio de un día. Y otro, ¿sí? De una hora. Con eso es suficiente. El de una hora, si quieren achicarlo un poquito más, lo pueden poner en 15 minutos. A veces una hora, a veces 15 minutos. Espero haber ayudado con eso. Bueno, vamos a las preguntas, ¿sí? Pasó muy rápido, son 11:20, ¿sí? Y creo no haber dicho nada, pero bueno, me tengo que ajustar a los tiempos. Debería terminar ahora, son 20 minutos el Instagram, pero me voy a pasar un poquito más. Así que bueno, momento de preguntas, ¿sí? ¿Qué más tienen? Vuelvo a repetir, es una semana interesante. Hay veces que tengo que hacer este Instagram y el mercado está muy quieto, sin cambios. Estamos en un momento de grandes cambios, con lo cual es un momento de acercarse al mercado y ver, ¿sí? Cómo se mueven las cosas. Además hay activos que bajaron muy fuerte y sin perjuicio de que pueden seguir bajando mucho más, ya estamos con una baja adentro. Entonces, para el que se incorpora al mercado es un momento bueno. ¿Esperás un soporte de 20 te referís a 20.000 en Bitcoin, ¿no? Yo en lo personal, viviendo el día de hoy, quisiera ver si respeta el mínimo de hoy. ¿Sí? Si respeta el mínimo de hoy, la zona de soporte alrededor de este nivel de precios me parece bastante interesante, al menos para operar en el corto plazo. Si no lo hiciera, no solo quisiera ver lo que sucede en Bitcoin, sino qué pasa en los demás activos. Quienes me siguen habitualmente saben que yo el mercado al menos lo divido en 4 partes y trato con eso de analizarlo todo junto. Analizo qué es lo que está pasando en el segmento de Forex, ¿sí? En donde por ejemplo ahí el euro dólar me es muy importante saber si va a estar arriba o abajo del rango 1.03-1.06. Otro que es el mercado accionario, en donde en el caso del Standard & Poor's me es muy importante saber si va a respetar los mínimos de esta semana. En el caso de los commodities no hay algo importante, pero ahí agrego algo más, ¿sí? El que siga commodity analice la plata con un sentido alcista y un stop en $21, porque también me parece importante, y esto tiene cierta relación con las criptomonedas, en lo que suceda con la plata en el nivel de $21. Así que relacionando todo eso es donde respondería a preguntas como Bitcoin iría a buscar los 20.000. Depende parte de lo que sucede en el entorno criptos, que se vio afectado por esa explosión de la stablecoin, ¿sí? De Terra Luna, y parte con lo que suceda en el contexto, donde en el contexto general quiero ver qué sucede con el nivel de precio de los activos que dije recién. Fernando, Tesla salió del Standard & Poor's. ¿Qué significa o qué repercusión tiene para la empresa? Salir de un índice importante tiene un impacto más psicológico que real, porque directamente no tiene algo. Sí puede ser que algún fondo de inversión, como por ejemplo un ETF como el SPY, tenga que rebalancearse, sacando Tesla y poniendo otro. De corto plazo puede tener un impacto negativo. Fuera del corto plazo, creo que no hay mucho más. Siguiente pregunta. ¿Nos podemos guiar por el DXY a la hora de meter un trade? Sí, seguro. Para el que no sabe lo que es el DXY, es el índice dólar. No lo dije hoy para simplificar, pero creo haberlo usado mucho en el pasado. De hecho, es el primer activo que analizo todas las mañanas en la mesa de trading, y es ver el dólar en términos de las principales monedas internacionales, una canasta de 6 monedas. Es decir, mirar el dólar contra una canasta de monedas compuestas por franco suizo,
yenes, libra, euro, australiano, canadiense, ahí me olvidé alguna más. Entonces lo mismo, ¿sí? El índice dólar, por ejemplo, ahora, perdón que me muevo, está operando cerca de 103, ¿sí? En la medida de que el índice dólar no vuelva a la zona de 104, 105 y siga yendo a la baja, eso es positivo para los activos de riesgo, ¿sí? Es decir, para las acciones, para las criptos, lo ideal es que ese dólar baje. ¿Por qué? Porque la suba que ha tenido durante este último tiempo fue en parte porque el mercado salió de los activos de riesgo y se fue a refugiar en el dólar, lo cual es uno de los activos que se utilizan para refugio. Entonces necesitamos que se dé lo opuesto. Necesitamos que el mercado deje de defenderse, deje de refugiarse, y parte de eso lo podríamos observar si vemos un índice dólar cayendo en el mundo. Bueno, estamos en ya la instancia final y pasados también. Con lo cual me remito solamente a la última pregunta. ¿Quién se anima a hacerla? Y con esto ya los voy a ir saludando y nos vamos a encontrar o en el próximo Instagram, o me encantaría recibir mensajes de ustedes, ¿sí? Al Instagram de ICB o mismo a la página ICB, la cual repito, www.icbargentina.com. Última pregunta, ¿qué opinas de la posible recesión en Estados Unidos? Entendiendo que la Fed ha creado artificialmente una curva artificial. La realidad es que todavía no hay indicios de una recesión en Estados Unidos. ¿Es una posibilidad? Sí. Y como dije al principio, más aún si la inflación se desborda, sigue subiendo, no retrocede, y la Reserva Federal, priorizando esa variable, esos precios al alza, empieza a subir o a mantener muy agresivos los incrementos de tasa de interés. Entonces si sube la tasa de interés, eso en algún punto va a dañar la economía y la puede meter en recesión. Y el peligro no es solo la recesión, sino que sea una estanflación, que los precios no retrocedan y que la economía sí caiga. Ese es uno de los peores, ¿sí?, impactos que podríamos tener macroeconómicamente hablando. Bueno, ahora sí, ganamos con el trade que dije recién. No estoy mirando los precios, bueno, esperemos. No es cuestión de ganar, sí, o pegarla, pero para sincerarme, más allá de lo que haya pasado recién, en base al análisis, en base a este juego, si se quiere, para que no quede como recomendación, que vuelvo a marcar eso, si se va a dar, deberíamos hacer un movimiento mucho más fuerte que lo que dije recién. Así que invito a que se queden todos pegaditos a las pantallas y veamos cómo transcurre el día de hoy e incluso los próximos días. Así que bueno, me despido, como siempre. Agradezco a todos por dedicar este tiempo. Sé que es muy importante este horario de la mañana, donde cada uno tiene sus obligaciones, sus trabajos, sus actividades. Así que estén conmigo es algo que me pone muy contento. Así que bueno, muchas gracias. Espero recibir mensajes de ustedes y seguimos en contacto y a disposición. Tienen las preguntas, los temas que les interesen ver, con gusto los voy a avanzar. Me despido, que tengan todos un muy buen jueves.